Vamos a hablar de las diferentes corrientes psicológicas de psicología y las diferentes teorías de la personalidad que han ido desarrollando. Evidentemente vamos a hacer una reflexión muy superficial de estas corrientes de psicología, pero nos interesa ir descubriendo los elementos distintos que aparecen y algunos de ellos los utilizaremos más adelante para nuestra reflexión en línea de antropología y en línea de antropología teológica. En cuanto a la personalidad, cabe buscar los comportamientos humanos universales y, por otro lado, los rasgos psicológicos diferenciales de las personas. O sea, qué es lo común del ser humano y qué es lo característico de los distintos individuos y por qué estas diferencias individuales. Si la personalidad que caracteriza a la persona en psicología significa el conjunto de tendencias y patrones de pensamiento y comportamiento humano que manifiesta un individuo, es bueno echar una mirada a las diferentes teorías que explican la génesis y el desarrollo de la personalidad humana. Desde la psicología se han ofrecido muchas teorías sobre la personalidad que destacan aspectos distintos de la experiencia humana. Vamos a dar una breve visión de las diversas teorías. Una de las teorías más famosas e importantes es la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Freud diseñó un modelo de personalidad a partir de su estudio sobre sus pacientes enfermos. Freud considera la personalidad como fruto complejo de la interacción de tres partes distintas del ser humano: el ello, el yo y el superyo. El ello busca la satisfacción inmediata, instintiva, a menudo inconsciente. El yo busca la satisfacción de las demandas individuales de modo realista, es la parte más consciente y racional. El superyo busca una satisfacción que incluye la dimensión moral y social. Está más influenciada por los patrones parentales y las influencias sociales. En esta concepción, las tres partes del ser humano podrían identificarse con lo instintivo inconsciente, regido por el principio del placer, lo consciente racional, regido por la lógica y el principio de la realidad, y lo ético moral social, que aporta juicios y valoraciones que vienen de la sociedad. Para Freud, el comportamiento humano es fruto de la relación de estas tres partes del ser humano que pugnan, de manera conflictiva a veces, con frecuencia, pugnan para seguir o satisfacer impulsos o necesidades en conflicto con la realidad o con creencias o valores recibidos que interfieren en la acción. El yo es el centro de conciencia personal, donde luchan estas fuerzas y se va modelando la personalidad individual como un desarrollo que va salvando los conflictos que aparecen. Freud afirma que lo fundamental de la personalidad humana se desarrolla y se fija en la primera infancia y atribuye un papel fundamental al impulso sexual, a la libido. El desarrollo de una personalidad adulta y madura incluye 5 fases de desarrollo psicosexual. Primera fase, la etapa oral, los 18 primeros meses de vida. El bebé explora el mundo a través de la boca. Segundo, la etapa anal, dura hasta los 3 años. El niño aprende a controlar sus esfínteres. Tercera etapa fálica, dura hasta los 6 años. Comienza a explorar las diferencias sexuales. Cuarta, la etapa de latencia, dura hasta la adolescencia. Se caracteriza por el desarrollo del pudor. Quinta, etapa genital, cambios físicos y psicológicos que conducen a la etapa adulta. Sigmund Freud fue muy famoso por la genialidad y originalidad de sus reflexiones, abriendo nuevos y prometedores caminos a la psicología, pero muchas doctrinas suyas fueron rebatidas por diversos seguidores, como por ejemplo Erich Fromm o Carl Gustav Jung, que fueron abriéndose ideas más abiertas sobre las motivaciones del ser humano, en línea más humanista y espiritual. Para Fromm, el psicoanalista debe ayudar al ser humano a conocerse a sí mismo, liberarse del miedo y descubrir los valores fundamentales de la libertad y del amor. Vamos a estudiar la teoría psicoanalítica de Carl Gustav Jung, un discípulo privilegiado de Freud. Quizá fue el discípulo más destacado del psicoanálisis, pero
abandonó postulados deterministas de su maestro, por ejemplo, el tema de la libido, y aportó novedades como la idea de un inconsciente colectivo, los arquetipos, etc. Para Jung, todos los seres humanos compartimos unas estructuras mentales cuyas huellas encontramos en nuestra interioridad y cuyo eco descubrimos en los sueños, el arte, etc. Uno de los aspectos que más nos interesan de la doctrina junguiana es su tipología de las personalidades humanas. Jung establece su tipología de personalidades humanas a partir de combinar dos categorías humanas fundamentales y las 4 funciones de la inteligencia humana. Las 2 categorías humanas fundamentales hacen referencia a su actitud primaria hacia lo interno o lo externo, o sea, introversión o extroversión, y se combinan con las 4 funciones de la psique humana, que son sensación, pensamiento, intuición y sentimiento. Combinando las 2 categorías y las 4 funciones, el resultado son 8 tipos distintos de personalidad. Pensamiento introvertido. Personas con una conciencia profunda de sí mismos, conocen sus fortalezas y debilidades, tienden a la autorreflexión. Personas sentimentales introvertidos. Personas emocionales poco comunicativas con dificultades de relación e integración social. 3. Sensación introvertido. Personas con un gran mundo interior a quienes cuesta comunicarse y socializar, que conocen la realidad a través de sus propias experiencias individuales. 4. Intuición introvertido. Son personas que tienden a encerrarse en sí mismas, soñadoras, fantasiosas, a menudo no encajan bien en el mundo real. 5. Pensamiento extrovertido. A partir de sus experiencias del mundo exterior y de sus interacciones con los demás, crean sus construcciones mentales. 6. Sentimental extrovertido. Personas muy sociables y comunicativas, más emocionales que racionales. 7. Sensación extrovertido. Personas aventureras que buscan experiencias nuevas y conocer el mundo, exploradores de lugares y de ideas. Intuición extrovertido. Tendencia al liderazgo por sus habilidades naturales, gran confianza en sí mismos. Continuamos con la teoría conductista de Pavlov y Skinner. Pavlov y Skinner quieren ceñirse al método científico y la observación directa para conocer al hombre. Su idea central es que los estímulos externos influyen en la formación de la personalidad y se dedican a estudiar cómo cada ser interacciona con su entorno en un proceso de estímulos y respuesta donde la búsqueda de recompensas va modelando y reforzando las conductas. El proceso tiene 3 elementos. Estímulo, señal del entorno que reclama una respuesta. Respuesta, la acción provocada en el sujeto por el estímulo. Consecuencia, aprendizaje basado en esta dinámica positiva o negativa. No vamos a entrar a fondo en esta corriente psicológica, es interesante, pero en el trasfondo del conductismo pone en duda la libertad y la voluntariedad de los actos humanos que son fácilmente condicionables. Continuando las corrientes psicológicas, se van desarrollando una serie de corrientes que se dedican a estudiar más profundamente el proceso cognitivo, o sea, cómo el ser humano conoce, cómo aprende, cómo descubre de la realidad y cómo aprende interiormente para poder adaptarse al medio. Por ejemplo, tenemos la teoría cognitiva de Bandura, que sigue el conductismo pero introduce la importancia del proceso cognitivo. Bandura centra sus teorías psicológicas sobre el conocimiento humano, el contacto y asimilación que el ser humano hace de la realidad a través de sus sentidos, poniendo aquí el núcleo de lo específicamente humano. En los procesos cognitivos se da un papel muy importante a las creencias y expectativas del individuo, que condicionan su percepción e interpretación del mundo que le rodea. A partir de aquí se establecen a continuación los pensamientos, la memoria, las emociones, los juicios de valor, etc., que influirán en la actuación personal y social. Bandura valora la personalidad como una compleja interacción entre 3 elementos: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos individuales. Así analizará aspectos de la psique humana como el aprendizaje por observación, aprendizaje modelado, y la autorregulación personal.
y otros elementos como el autoconcepto, la autoestima, etc. Estamos dando unas breves pinceladas para ver por dónde están trabajando las corrientes psicológicas. Vamos a entrar en las corrientes psicológicas humanistas. Con ellas tenemos a un autor fundamental que es Abraham Maslow. Las doctrinas humanistas buscan aquellas diferencias que elevan lo humano más allá de su condición de especie animal, subrayando cómo una vez superadas ciertas necesidades básicas, lo más específicamente humano es alcanzar metas de trascendencia. En este punto tenemos la pirámide de las necesidades básicas de Abraham Maslow. En la base están las necesidades básicas o fisiológicas, las únicas necesarias para la supervivencia del individuo: respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexo, etc. En un segundo nivel están las necesidades de seguridad: crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida, seguridad física, salud, económica, ingresos, necesidad de vivienda, etc. Tercero, necesidades sociales: implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etc. Cuarto, necesidades de estima y reconocimiento: son la confianza, la independencia personal, la reputación, las metas financieras. Y quinto, las necesidades de autorrealización: cuando se han superado las anteriores, la persona aspira al éxito personal, a una realización plena como un sentimiento interno y global. Abraham Maslow va mostrando cómo la conducta humana puede ser explicada por sus necesidades y sus deseos. Cuando se activa una necesidad, actúa como estímulo para la acción en búsqueda de la satisfacción. La necesidad determina lo que se convierte en importante para el individuo y conforma un valor que será objeto de la necesidad y promueve el comportamiento para su satisfacción, hasta aliviar la necesidad. Esta teoría explica la interioridad humana y muestra también los dinamismos que pueden ser manipulados en una sociedad de consumo que suscita deseos y promueve satisfacciones integradas en el sistema social, productivo y capitalista, pero también clarifica un orden de necesidades que tendría que orientar la tarea educativa de la sociedad para conducir a los individuos hacia la cima de su realización, superando los diversos niveles de necesidades humanas para alcanzar las más valiosas y trascendentes. Hay que agradecer a Maslow la elaboración de una teoría sobre la motivación humana, que va explicando el dinamismo de lo humano como un proceso en la satisfacción de nuestros deseos y necesidades, desde lo más básico y primitivo, común con el resto de los animales, hasta lo más propio y peculiar del ser humano, vinculado a una motivación trascendente, que podemos denominar como espiritual. La pirámide de Maslow, sin absolutizar algunos detalles, como por ejemplo el hecho de tener que superar un estadio para aspirar al siguiente, esto algunos psicólogos lo ponen hoy en duda. La pirámide de Maslow nos sirve aún hoy para contemplar un proyecto antropológico incluido en la psicología humanista de diálogo con la espiritualidad y la religión. Hay diversos psicólogos humanistas importantes. No vamos a entrar en detalle con ellos. Tenemos a Carl Rogers, por ejemplo, con su teoría fenomenológica, en la cual cada persona está en proceso constante de construir su nueva realidad. Hay una tendencia a actualizarse continuamente, evaluar las propias experiencias, mejorarse a uno mismo, que hace posible la mejora y el crecimiento personal. Hay unos procesos de crecimiento y maduración que reclaman la necesidad de aceptación y de recibir afecto de los demás, que se genera con procesos de autoestima, que brota de la adecuación de la conducta propia a la consideración de los demás, etc. Hay otros psicólogos humanistas, como Allport, con su teoría ideográfica. Para Allport ya son importantes los rasgos personales, ya sean centrales o secundarios. Aquí entran otras corrientes psicológicas que van fijando rasgos de personalidad. Estos rasgos asumen y responden a los estímulos externos mediante patrones diversos, incluyendo la autopercepción, la autoestima individuales, posibilitando la adaptación al entorno, etc. No vamos a desarrollar esta corriente psicológica, que se puede encontrar en cualquier lugar. Otra corriente interesante, también humanista, aunque de un estilo distinto y con unas raíces distintas, es la logoterapia de Viktor Frankl.
Fue un médico y psiquiatra austríaco cuya doctrina explora el significado existencial de la persona y la dimensión espiritual del ser humano. Para este autor, lo fundamental del ser humano es descubrir el sentido de su vida, aquella motivación fundamental por la que es capaz de superar las dificultades por adversas que sean. A este principio lo llama voluntad de sentido. Su doctrina nació en la experiencia de los campos de concentración nazi, donde pudo comprobar que el factor decisivo de supervivencia no era la fortaleza física, no era la inteligencia o la juventud, sino la cuestión del sentido de la vida. Quienes descubren que la vida tiene algún sentido, que tiene un sentido, quienes descubren el sentido de su vida, son capaces de superar las penalidades del momento presente, por difíciles que sean. Frank nos muestra cómo no siempre las necesidades primarias van en primer lugar, sino que pueden ser subordinadas a otras más profundas y trascendentes. Esto es la voluntad de sentido. Entramos, por último, en otro tipo de corrientes psicológicas que van elaborando teorías de personalidad distintas, reuniendo diversos factores, reuniendo diversas influencias. Por ejemplo, la teoría de los constructos personales de Kelly. Es una teoría que parte de la idea de que cada persona se fabrica su propia representación mental de la realidad, intentando explicar la realidad a partir de conceptos dicotómicos que nos ayudan a interpretar lo que ocurre, como amor, odio, alegría, tristeza, paz, guerra. La personalidad individual se define en relación con estos elementos. Se va formando una red de elementos nucleares y secundarios que nos ayudan a orientarnos, a actuar, a predecir el futuro, y nuestra conducta se origina por el deseo de controlar el medio en que vivimos y prever lo que ocurrirá, mejorando el modelo con nuevas experiencias. Otra teoría distinta es la teoría de la personalidad de Cattell. Cattell mantiene una teoría factorial de la personalidad, o sea, lo que hemos dicho antes, los factores de la personalidad que se combinan, considerando que la personalidad es un conjunto de rasgos caracterizados como tendencias que ayudan a reaccionar de un modo determinado ante la realidad. Los rasgos humanos pueden ser temperamentales o aptitudinales, o sea, vienen de la forma de actuación del individuo o de las habilidades o capacidades aprendidas para actuar. Para Cattell son fundamentales los rasgos temperamentales, llegando a definir 16 factores primarios de la personalidad que se combinan y que influyen en las diferentes tipologías. Son los siguientes: factores primarios de personalidad: afectividad, razonamiento, estabilidad del yo, dominancia, impulsividad, conformidad grupal o convencionalismo, sería lo mismo, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, imaginación, astucia, aprehensión, rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión. De los análisis de estos 16 factores principales se puede establecer una clasificación de las personalidades. Y en el fondo vienen a fijarse como 4 grandes rasgos dicotómicos de la personalidad humana, más genéricos. Rasgos dicotómicos. Un primer rasgo: introversión, extraversión. Segundo rasgo: ansiedad, tranquilidad. Tercer rasgo: susceptibilidad, tenacidad. Cuarto rasgo: dependencia, independencia. En fin, vemos diversas formas de organizar, de pensar la personalidad humana, que recogen los distintos elementos que van encontrando y los estructuran de maneras distintas. Otra teoría de la personalidad es la teoría de Eysenck. Para Eysenck, la personalidad es una estructura estable de 4 elementos distintos: el elemento físico con sus elementos biológicos, el temperamento con las emociones que lo acompañan, el intelecto con la inteligencia y la capacidad racional, y el carácter con la voluntad y las decisiones. Eysenck creó un modelo donde la personalidad se sustenta en la combinación variable de 3 factores esenciales en relación:
Esto se le llama el modelo PEN. Cada inicial responde a las primeras de las características de los factores esenciales de la personalidad. PEN, P de psicotismo, E de extraversión, N de neuroticismo. El psicotismo es la tendencia a actuar con dureza, es un factor propio de conductas antisociales, con falta de empatía y tendencia a la transgresión y a sufrir enfermedades mentales. Ese lo relaciona con falta de neurotransmisores como serotonina o dopamina. El segundo factor, E, extraversión, introversión. Es la focalización en el mundo exterior o interior. Es factor de sociabilidad, de optimismo, vitalidad personal, relacionada con los niveles de excitación cortical. Neuroticismo es la estabilidad emocional. Es factor asociado a la ansiedad, emociones exageradas e irritabilidad, relacionado con los sistemas de excitación del sistema límbico y un bajo umbral de activación. En la personalidad se integran estos tres factores del modelo PEN: psicotismo, extraversión, neuroticismo, en diversos grados, modelan las diversas tipologías, los diversos ejemplos personales individuales. Ello permite la respuesta personal de cada individuo a los estímulos ambientales con patrones de conducta distintos. Pasamos a otra teoría, la teoría del Big Five de Costa y McRae. Esta teoría son la teoría de los 5 grandes factores de personalidad. La teoría del Big Five de Costa y McRae define 5 grandes factores que son los que por su proporción van a distinguir o van a caracterizar los distintos tipos de personalidad. Los 5 grandes factores, Big Five, son estos: estabilidad emocional o neuroticismo o ajuste emocional, primero. La extraversión como cantidad o intensidad de relaciones personales. La afabilidad o cordialidad como las cualidades vertidas en la interacción. El ser consciente, que otros llaman escrupulosidad, que sería la responsabilidad o toma de conciencia, organización, control y motivación hacia las metas. Y por último, la apertura a la experiencia o interés en experimentar, que otros llaman cultura. Por tanto, estos 5 factores serían los que definen los diversos tipos de personalidad humana. Otra teoría psicológica que elabora un modelo de personalidad, una teoría de la personalidad, es el modelo Bis y Bas de Gray. Muchas de estas teorías van recogiendo elementos de autores, de psicólogos anteriores. Gray sigue el modelo de Eysenck y propone un mecanismo psicológico generador de la conducta partiendo de la combinación de los factores de introversión, extraversión y neuroticismo, estabilidad emocional. Para él, la ansiedad se une la introversión y el neuroticismo, o sea, una tendencia interna y una poca estabilidad emocional. La ansiedad funciona como inhibidor de la conducta, esto significa BIS, Behavior Inhibition System, o sea, una conducta inhibida, porque hay introversión y porque hay baja estabilidad emocional. Mientras que la impulsividad es la combinación de extraversión y neuroticismo, que funciona como mecanismo de motivación para la acción, que es BAS, Behavior Approximation System. O sea, ambos sistemas se relacionan con la emoción y el aprendizaje y regulan la conducta humana. La conducta humana se basa en función de la primacía de la ansiedad o de la impulsividad, según estas características, o sea, la extraversión e introversión, o sea, la relación con el exterior, y la estabilidad emocional, que influyen en que uno tienda a replegarse en sí mismo o a actuar de manera impulsiva o no. Y estas características modelan diferentes tipos de conducta. Hay muchas otras teorías psicológicas. Hay teorías de la personalidad basadas en el darwinismo. Se explica el desarrollo de la personalidad como el desarrollo de los procesos de evolución de las especies, la selección natural. El desarrollo evolutivo conlleva ir asumiendo rasgos que son los que ayudarán a sobrevivir en su entorno ambiental, como la sociabilidad, la solidaridad o el liderazgo.
Estas características que ayudan a preservar la especie son las que se multiplican en los seres humanos y tienden a desarrollarse. Otros sistemas, como el modelo de Cloninger, por ejemplo, este modelo parte de lo biológico y estudia la influencia de algunos rasgos temperamentales de origen genético heredado que explican patrones conductuales generales de la conducta humana, como evitar el dolor, buscar la recompensa, buscar novedades, la tenacidad o persistencia, rasgos que llevan al equilibrio neuroquímico del cerebro. Tenemos otro modelo, la teoría del aprendizaje social de Rotter. Lo anterior se centraba más o investigaba más lo neuroquímico. Esto va a profundizar más en la dimensión social. Este modelo subraya la importancia de la dimensión social, cuyos patrones de conducta se establecen mediante el aprendizaje y la interacción social. Sigue un enfoque conductista, considerando al ser humano que actúa en función de las necesidades de la satisfacción de sus necesidades con los conocimientos aprendidos de las situaciones previas. El ser humano busca suplir sus necesidades con refuerzos positivos y evitando castigos, etc. Actualmente hay diversas corrientes psicológicas que no se ciñen más en lo físico, en lo neuroquímico o van al otro extremo centrándose en lo social, sino que buscan un enfoque interaccionista en el cual sitúan la personalidad en un cruce entre lo innato y lo aprendido, entre lo biológico y la influencia social. O sea, una interacción de ambos elementos, el genético y el social, en la formación de la personalidad. Hemos visto, por tanto, diversas formas de comprender la personalidad, diversas formas que muchas de ellas son interesantes para profundizar elementos del ser humano. Pero claro, unas se centran más en unos elementos y dejan otros de lado. Una investigación actual, un reciente estudio del año 2018, llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Northwestern, en los Estados Unidos, pero que tiene la característica de que trabajó con un grandísimo número de personas, utilizando las dimensiones básicas de la personalidad, o sea, la teoría del Big Five, de los 5 grandes factores de la personalidad, las 5 grandes dimensiones, que son en muchos ambientes aceptadas por la psicología actual. Los 5 grandes factores son el neuroticismo, la extraversión, la apertura a nuevas experiencias o cultura, la amabilidad y la responsabilidad o ser conscientes. Estos estudios fueron elaborados con técnicas modernas y examinaron a un perfil de 1,5 millones de individuos. O sea, una base de estudio muy sustancial, muy importante. Y han llegado a definir 4 tipos de personalidad. Personalidad promedio, personalidad reservada, personalidad egocéntrica, personalidad modelo a seguir. La personalidad promedio es una personalidad que son neuróticos, o sea, con cierto grado de inestabilidad emocional, son extravertidos, comprensivos, amables y responsables. No buscan nuevas ideas o experiencias, son más mujeres que hombres. Personalidad reservada. Son personas estables emocionalmente, amables, empíricos, responsables, tímidos, inseguros y algo distantes. Personalidad egocéntrica. Son personas extrovertidas, controladoras, centradas en sí mismas, aires de superioridad. Personalidad tóxica a veces, disminuye su número con la edad. Son más hombres que mujeres. Personalidad modelo a seguir. Tienen un bajo neuroticismo, o sea, tienen alta estabilidad emocional. Alta nota en los otros 4 rasgos: extraversión, apertura a nuevas experiencias, amabilidad y responsabilidad. Tienen alta inteligencia emocional y capacidad de liderazgo. Aumenta su número con la edad, más mujeres que hombres. Es un estudio interesante
que nos ayuda a recoger elementos de la psicología y usarlos para nuestra reflexión y ver cómo está la sociedad. Conclusión. En un recorrido necesariamente superficial de diversas corrientes de psicología, nos hemos encontrado con numerosas intuiciones y datos que pueden dialogar profundamente con una visión espiritual y teológica del ser humano. Se podrían tomar caminos diversos y todos ellos nos aportarían reflexiones de gran interés. Sin seguir estrictamente ninguna de estas corrientes psicológicas, a continuación vamos a elegir algunas líneas de trabajo para abrir caminos de reflexión de antropología teológica.